una bendición estar en este lugar una vez más, dándole gracias al Señor, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, a suplicarle al Señor que nos ayude, que nos hable por medio de su palabra, amén. Dios Todopoderoso, venimos delante de tu lindo en tu presencia, Señor, en esta hora, la bendecimos, suplicándote, Señor, por favor, corazón, Señor. Guarda, Señor, bendito, en nuestros labios, para que todos, Padre, que hablemos en este momento, Señor, sea para honra, para gloria, para tu santo nombre, Señor. Hoy nos cubrimos, poderoso Dios y Padre bueno, por tu sangre preciosa, sabiendo, Padre celestial, de que tu palabra, Señor, transformará nuestras vidas, Padre, desde ahora y para siempre, Señor. Padre, oramos tu palabra en nuestras almas, en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, por favor, pongas guarda en mi labio, Señor, en este momento, para que lo que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Amén. Hoy pues el Señor ha puesto en nuestros corazones una palabra, como pueden ver ahí en la pantalla de la computadora. Lo hemos titulado Hombres de poca fe. Quiero dejar algo claro desde una vez, mis amados hermanos. No quiero que vayamos a entender el tema desde un punto de vista negativo, amén. Aunque ciertamente lo vamos a enfocar desde un ángulo tal vez algo negativo, amén, pero así lo vamos a enfocar ahorita. Esto no significa de que todos aquellos que tengan poca fe vayan a estar dentro de los ejemplos que estén, porque la Biblia muestra que, por ejemplo, con poca fe se puede caminar sobre las aguas. O sea, el hecho de tener poca fe no significa que vayamos a estar mal del todo, amén. Pero sí yo quiero predicar esto en esta oportunidad por el hecho, mis amados hermanos, de que no importa si tenemos poca fe, porque al final, repito, no es malo, amén, pero aclaro, no es lo ideal. Por eso yo siento la necesidad. Anoche estaba leyendo la palabra y varias veces en el libro de Mateo aparece esta frase, hombres de poca fe, y como repito, y leyendo y escudriñando, buscando otras citas en los evangelios, sobre todo en palabras del Señor Jesús, donde Él dice, hombres de poca fe. No es malo tener poca fe, amén, pero no es lo ideal. Así que en el amor del Señor, siento la necesidad de aclararles esto para que cuando ya una vez predicado el tema, no creamos de que tener poca fe es del todo mal. Pero repito, pero no es lo ideal. O sea, si ustedes y yo tenemos poca fe, entonces hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque con poca fe, según la Biblia, se pueden hacer muchas cosas. No son pocas las cosas, pero repito, pero no es lo ideal. Amén. Entonces vamos a iniciar. Aquí vamos a ir me dicen si se mira ahí, amén. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor claramente, ahora bien, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Luego dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si se dan cuenta, la fe está íntimamente ligada a cosas, digámoslo así, cosas, amén, que se esperan, amén, porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Todo aquello que se espera, amén, es para poder esperarlo se necesita fe, amén, cualquier cosa. Pero esta fe termina, mis amados hermanos, cuando lo que estamos esperando llega, lo obtenemos, amén. Entonces la fe está íntimamente ligada a las cosas que se esperan, pero también está íntimamente ligada, dice, la convicción de lo que no se ve, a estar convencidos de que lo que no vemos el día de hoy, en determinado momento lo vamos a ver. Entonces la fe está ligada, repito, a lo que se espera, pero también a lo que no se ve, porque no se puede llamar fe si yo lo estoy viendo y aún viéndolo estoy convencido. Si lo estoy viendo, pues definitivamente voy a estar convencido. Se le llama fe cuando estoy convencido de que va a venir, de que va a llegar. Y recuérdense que dentro de esto, mis amados hermanos, la fe que nosotros tenemos es de que el Señor prometió que pronto volvería.
Amén. Y el día de hoy tenemos que estar demasiado despiertos, demasiado atentos, teniendo demasiada fe. ¿Por qué? El día de ayer yo escuchaba a una persona que dice que, pues, que predica el sano evangelio, la sana doctrina y todo el asunto, pero dentro de lo que está diciendo y dentro de lo que está predicando, ¿saben qué está diciendo? Que el Jesús, el Mesías, que está escrito en nuestras Biblias, dice nuestra Biblia porque habla claramente en contra de todos nosotros los evangélicos, dice que no es el Jesús que va a venir. Entonces imagínense, y dice que nosotros estamos viviendo una mentira. Entonces decía yo dentro de mi corazón que Jehová reprenda al diablo. Entonces es gente, mis amados hermanos, que está predicando y está predicando el evangelio ahora el día de hoy en las redes sociales, y lo que está diciendo es de que el Jesús que nosotros, que está escrito en nuestras Biblias y menciona las versiones de nuestra Biblia, no es el Jesús, y que todos nosotros estamos equivocados. Que Dios nos guarde. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos profetas, se levantarían falsos maestros. Y cualquiera, mis amados hermanos, si no tienen una fe, como lo dice acá, ¿verdad? Una fe que espere y una fe que va a estar convencida de que va a ver lo que no se ve, cualquier persona con un título de algo puede venir a hacernos dudar. Entonces, que el Señor nos ayude. Luego dice Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, escuchen esto, es interesante, y que es remunerador de los que le buscan. Ciertamente ustedes y yo no le buscamos por la remuneración, porque cuando habla de remunerar, está hablando de, por ejemplo, para que me lo entiendan, de que yo hago un favor y me van a pagar. De eso está hablando la remuneración. Entonces, pero aquí claramente dice que sin fe es imposible agradar. Entonces, para poder acercarnos, mis amados hermanos, para poder congregarnos, se necesita fe. Y por medio de esa fe, yo pues me congrego, lo agrado, y luego está la bendición, ¿verdad? Repito, no lo buscamos por la remuneración, pero ahí dice claramente, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. Es como este personaje que les digo que está diciendo que el Jesús que dice en nuestra Biblia no es y que estamos equivocados los que lo estamos esperando. Entonces imagínense, ¿creer a Él? No, por eso está atacando, pero que Dios tenga misericordia. Amén. Luego dice, crea que Él existe y que es remunerador de quienes dice, de los que le buscan. Entonces estamos buscándolo en medio de un tiempo, mis amados hermanos, de necesidad, de adversidad, en medio de un tiempo en medio del cual a mí pues me dolía mi corazón, sinceramente se los digo. El día de ayer, mis amados hermanos, cuando escuchábamos la cadena, ¿verdad? Donde decía que el licor lo van a estar vendiendo y las iglesias siguen cerradas. No, esto definitivamente es pura obra del enemigo, mis amados hermanos. Ustedes lo han visto, pues el apóstol ha estado predicando y ministrando acerca de todo esto del nuevo orden mundial, del ataque a las iglesias, y la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, aunque no es una persecución directa a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sí nos está estorbando. Amén. Y por eso lo que necesitamos, mis amados hermanos, es tener la fe, por ejemplo, que tuvo Daniel. Ustedes y yo sabemos que Daniel vivió en Babilonia, ni más ni menos, ¿verdad? En medio de un lugar en donde se levantaban leyes extrañas. Y ustedes y yo sabemos que una de las leyes extrañas que se levantó fue de que nadie iba a poder adorar a otro Dios que no fuera el rey. Y todo aquel que adorara lo iban a meter, amén, ya sea en el horno o a los leones, como fue en el caso de Daniel, ¿verdad? Pero Daniel y sus amigos claramente dijeron, cada uno según su trato, ¿verdad? No nos vamos a postrar, no vamos a adorar a ningún otro Dios, delante de ninguna imagen, que fue la imagen de Nabucodonosor, amén. Y permanecieron firmes. El día de hoy tuve la oportunidad de salir y voy viendo de que prácticamente todo se va abriendo, ciertamente con sus distancias y todo. Entonces digo yo, ¿y la iglesia qué está pasando?
Entonces, de una u otra forma, la iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que activar y que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos, y entender, ¿verdad?, de que la iglesia ciertamente no es un templo, la iglesia somos nosotros. Entonces, como iglesia no podemos estar viviendo acomodados, mis amados hermanos, y que nos sigan manteniendo encerrados. ¿Por qué? Porque el Señor pronto viene. Amén. Y bueno, hay muchas cosas más que quisiera decir, pero tengo que avanzar. No sé si ya está acá Romanos 1:17. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice: las buenas noticias muestran, escuchen bien por favor, cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. Entonces, si se dan cuenta, ya van 4 citas que les voy dando y las 4 hablan acerca de la fe. Amén. Esta dice que Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe, como dicen las Escrituras: el que está bien con Dios vivirá por la fe. Esto es lo que dice esta versión, pero las versiones tradicionales, y la que más nos gusta o la que más no sabemos, dicen: el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces claramente nos muestra, por eso coloqué esta versión y nada más sumé lo que dice la versión de la Reina Valera 60, que el justo por la fe vivirá, pero dice claramente ahí que Dios, mis amados hermanos, nos aprueba según la fe. Entonces para nosotros es importante tener fe, y si alguien pues tiene duda de qué es la fe, lo veíamos en la primera cita: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, por eso repito, la fe está íntimamente ligada a todo aquello que se espera, pero también está ligada a todo aquello que el día de hoy no se ve. Amén. Y les pongo esta base, Mateo 6:30, mis amados hermanos. Miren, pues aquí yo nada más coloqué esta cita para que ustedes vean que la Biblia dice, amén, que en la Biblia está escrito de dónde saqué el título de este tema, amén. Pero si ustedes en sus casas lo pueden hacer, escudriñen claramente el capítulo 6 del libro de Mateo, porque ahí vincula a los hombres de poca fe con varias cosas, amén. Y yo no me voy a centrar en esas varias cosas con las cuales los vincula, sino vamos a ver según los significados. Ahí me voy a vincular para que podamos entender a la luz de la palabra quién es un hombre de poca fe, y en el nombre de Jesús no ser nosotros hombres de poca fe. Amén. Mateo capítulo 6 versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Aquí viene la pregunta: ¿no hará mucho más con vosotros? Y dice: hombres de poca fe. Entonces aquí podemos ir entendiendo, esto es una pincelada nada más porque no hay ningún punto, todavía es parte de la introducción, que los hombres de poca fe, dice acá, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, y lo está vinculando: si la hierba del campo que hoy es y mañana no es echada en el horno y Dios la viste. Amén. Entonces un hombre de poca fe, mis amados hermanos, Dios le tiene que estar recordando: mira a la hierba, yo cuido de ella, ¿no voy a hacer yo más contigo? Luego dice: hombre de poca fe. Entonces, si Dios tiene cuidado aún de la hierba, porque es lo que ahí está diciendo, de las plantas, mis amados hermanos, que ustedes y yo lo sabemos, ellos no se visten literalmente como nosotros, mas sin embargo, dice la Biblia, Dios los viste. Amén. Entonces aquí podemos vincular que un hombre de poca fe va a estar muy relacionado o muy dándole demasiada importancia a lo que hay que vestir. Amén. Y ciertamente a veces esa es una de las preocupaciones: ¿qué vamos a vestir? Amén. Pero acá dice claramente que Dios viste la hierba. Entonces el hombre de poca fe va a estar casi comparado con la hierba, pero Dios va a tener que estarle recordando: yo cuido de ti, no te preocupes, yo ya me hice cargo, yo tengo todo bajo control, no te preocupes. Una vez más, entonces según esta cita, repito, no es ningún punto aún, pero ya es parte de la base, que el hombre de poca fe, Dios le tiene que estar recordando: yo cuido de ti, no te preocupes. Amén. Entonces en el nombre de Jesús es bueno, ¿verdad? Porque el mismo apóstol Pablo decía que para él no era trabajoso ni cargoso repetir las mismas cosas, y para ustedes, decía él, les es seguro. Entonces es bueno que nos estén repitiendo las cosas, mis amados hermanos, pero aún es mejor que vivamos con la convicción de que Dios
cuida de nosotros. Amén. Porque al hombre de poca fe lo podemos ver, entonces se le olvida un poquito y Dios le tiene que estar diciendo, pero si yo visto la hierba, yo también te voy a vestir. Amén. Amén. Bueno, amén. La palabra poca fe, o la frase poca fe, según la concordancia Strong, tiene por lo menos tres significados. Amén. Uno dice que es incrédulo. Entonces, por eso les digo, la poca fe no es que sea mala, pero tampoco es lo ideal, tampoco es tan buena que se diga. Amén. Por eso, si ustedes y yo reconocemos que tenemos poca fe, hay que pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Como los apóstoles también le decían, Señor, enséñanos a orar, Señor, enséñanos, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces también nosotros, como aquella cita que yo les he dicho, ¿verdad? De que un padre llevó a su hijo a los discípulos para que lo liberaran, para que lo sanaran y no pudieron. Entonces el Señor le pregunta, ¿crees que lo puedo hacer? Sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces siempre, ¿verdad? ¿Creía o no creía? Creía, pero la incredulidad se apoderaba y por momentos dudaba. Entonces este es un ángulo, mis amados hermanos, que el que vamos a escudriñar, porque los hombres de poca fe, dice la Biblia, que son incrédulos. Y la Biblia dice claramente en uno de los libros de Corintios que no tenemos que tener comunión con los incrédulos. Amén. Entonces mucho cuidado, porque al de poca fe la Biblia le llama incrédulo. Por eso tenemos que aumentar nuestra fe para que no nos digan incrédulos, porque el incrédulo no le va tan bien. Ahí lo vamos a ver. Escuchen este otro significado. El hombre de poca fe dice que le falta confianza en Cristo. Amén. Miren qué tremendo. Y a veces la gente, mis amados hermanos, confía en cualquier otra persona, quizás hasta confía en el brujo, pero no confía en Cristo. Por eso es un incrédulo. Por eso repito, y esta va a ser tal vez una palabra que voy a estar repitiendo, la poca fe no es mala, porque al final la Biblia dice, si tuvieras fe, ¿cómo es? Como un granito. Y ustedes y yo, si conocemos los granitos de mostaza, es una cosita, ¿no? Amén. Es poca fe, se podría decir. Amén. Y la Biblia muestra que si crece, se convierte en refugio, la poca fe, pero crece. Amén. Entonces, la poca fe se le considera, según la Biblia, como falta de confianza en Cristo. Y pues el último que estamos hablando es poca fe. Bueno, vamos a entrar y a iniciar a explicar, mis amados hermanos, cuál es el riesgo de tener poca fe y a suplicarle al Señor que aumente nuestra fe. Amén. Si ustedes y yo, a la luz de la palabra, detectamos que tenemos poca fe, entonces a suplicarle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar. ¿Qué es la fe? Es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Y ustedes y yo, ¿qué estamos esperando? De Él. Que venga, ¿verdad? Entonces necesitamos no poca fe, necesitamos que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Amén. Entonces vamos a ver, número 1, ¿cuál es el riesgo, mis amados hermanos, de ser un hombre de poca fe? Yo le escribí acá, las personas de poca fe, miren qué tremendo, no tendrán reposo. Que Dios nos libre, mis amados hermanos. ¿Por qué? Amén. Porque si algo necesitamos en medio de esta pandemia, mis amados hermanos, es tener reposo. Amén. Porque lo que nos están vendiendo es que tengamos miedo. Estaba viendo algunas estadísticas de otras enfermedades y dice que el año pasado, creo que fue, de neumonía, amén, que también es una enfermedad respiratoria, murieron 6,5 millones de personas. ¿Y a cuántos encerraron por la neumonía? A ninguno. Ahorita no estoy seguro, pero creo que van como 3,300,000 por ahí de muertos. ¿Y cuántos estamos encerrados? Todo el mundo está encerrado. Entonces lo que nos están vendiendo, mis amados hermanos, es el miedo. Nos están metiendo miedo. Uno de estos días yo le contaba a la pastora, fui con el licenciado, y cuando lo iba a saludar, yo le hice la mano así y él me puso el codo. Entonces yo, ¿qué? ¿Será que le agarro el codo? Le puse el codo yo también. Ya cuando me despedía, entonces me puso el primer codo y le puse el codo. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Únicamente hay que ser precavidos, ¿verdad? Porque aunque no es una enfermedad mortal, pero como lastimosamente se propagó por todo el mundo, lo que están vendiendo, lo que nos están vendiendo es miedo. Y ustedes y yo no podemos tener miedo. Al final les voy a dar una cita
que nos tiene que hacer que nos levantemos, que permanezcamos, porque al final Dios cuida de nosotros, amén. Pero ¿cuál es el problema, mis amados hermanos? Con el hombre de poca fe no tendrá reposo, amén. Escuchen lo que dice la Biblia, no sé si ya está ahí la cita, Hebreos 3:18, amén, sí, Hebreos 3:18, escúchenme lo que dice. Y aquí es una pregunta: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Escuchen bien, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces veamos ahí, ¿qué tipo de gente, mis amados hermanos, no va a tener reposo? Ahí lo empieza a decir ya la Biblia: aquellos que desobedezcan, amén. Lógicamente que le desobedezcan a Él, amén. Pero luego escuchen lo que dice el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar. ¿Entrar a dónde o a qué? Sí, pero o sea, ahorita ya están leyendo lo demás. Pero dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? A los desobedientes. Y la pregunta aquí: y vemos que no pudieron entrar. ¿A dónde? Ahí está. No pudieron entrar al reposo. Y ahora sí viene: ¿a causa de qué no entraron? A causa de la incredulidad. Y acabamos de ver, mis amados hermanos, que la poca fe significa incredulidad. Entonces una persona de poca fe, claramente lo muestra acá la Biblia, no va a poder entrar en reposo. ¿Por qué? Porque por cuanto es incrédulo, mis amados hermanos, le van a decir cualquier cosa. Usted esté tranquilo, tranquila. No, la incredulidad, yo no creo. Amén. Entonces no va a poder tener reposo. Lo delicado con esto del reposo es de que el reposo no nos está hablando, mis amados hermanos, solamente de tener paz. Lo hemos hablado, del reposo es un estado. Cuando hablamos de un estado, estamos hablando de una forma de vida, amén. Y eso es lo que es el reposo para nosotros. Pero acá en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9, vamos a ver, sí, al 11, hay algo muy importante, mis amados hermanos, en relación al reposo, y es algo de lo que viene, amén. Pues podemos decir, el reposo absoluto, si Cristo viniera hoy, ¿ustedes creen que vamos a seguir preocupados viendo las noticias cada domingo, pendiente de ver qué dice el presidente, y con la esperanza? Yo estoy así, viendo la pantalla, y cuando dice que no hay reuniones masivas, ay, para mí ahí se acabó la cadena. Pero antes de todo así, si el Señor viniera hoy, ¿qué creen que pasaría? No, hombre, reposo, amén, es un reposo. Va a haber un reposo eterno, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Pero el problema es, vean esta cita por favor, de que para mucha gente, mis amados hermanos, que incrédula, gente de poca fe, este es el riesgo de tener poca fe. Se va a quedar, y muestra la Biblia, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Entonces el Señor está hablando claramente que a los incrédulos no les permitió que entraran en el reposo. Y escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, dice claramente, no tengo buen tiempo todavía, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Escuchen esto, y esto está íntimamente, y bueno, ahí lo dice, está íntimamente ligado al sello de la bestia, mis amados hermanos. Si alguno adora a la bestia, escuchen bien por favor, porque pues, quisiera seguir leyendo, pero tengo que detener. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, amén, sabemos que le puso tres tentaciones, por así decirlo, ¿verdad? El pan, amén. Luego la otra que le dice, que es la que me interesa, le muestra los reinos del mundo, y que le dice: todo esto te daré. ¿Sí? ¿Qué le dice? Entonces escuchen, Satanás le pidió adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, ya vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el libro de Juan, mis amados hermanos, capítulo 4, el Señor Jesús claramente dice que Dios es espíritu, amén,
y que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces el sello de la bestia, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a lo que es la petición de parte del diablo de adoración. Entonces ustedes y yo tenemos que tener cuidado. Miren, ahorita con esto que está pasando, ustedes y yo sabemos, también lo han escuchado, de que lo que el mundo está buscando es una vacuna. Yo me atrevo a pensar de que esa vacuna ya la tienen, porque lo hemos visto, ¿verdad? Y como dice el apóstol, no es ninguna teoría de la conspiración, pero este virus ya no creemos que fue nada más que por un murciélago, esos son cuentos, amén. Este virus tuvo que haber sido creado, amén. Pero ustedes creen que esto fue el plan, mis amados hermanos, de los titiriteros que le dicen que es gente que gobierna a los gobiernos, pero bajo de aguas. Si este fue el plan de ellos, crear un virus, ¿creen ustedes que antes de crearlo no habían creado la medicina? Porque si les hubiera pasado a ellos y a ellos les cae la enfermedad, ¿qué creen que van a hacer? Inyectarse y quedan sanos. Entonces, a lo que voy con esto es de que ustedes y yo tenemos que tener bastante cuidado. La palabra habla claramente acerca del sello de la bestia. Y miren qué tremendo, estamos hablando del sello de la bestia, pero pastor, si estaba hablando del reposo, es que esto está íntimamente ligado. Dice acá, si alguno adora a la bestia y a su imagen, amén, y recibe la marca en su frente o en su mano, pero miren, está íntimamente ligado. La marca o el sello de la bestia está íntimamente ligado ¿a qué? A la adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y dice y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces me detengo ahí, ya voy a leer. Entonces lo que quiero dejarles en su corazón a cada uno de ustedes es que el sello de la bestia, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a aquello que ustedes y yo adoremos. Amén. Entonces ustedes y yo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Una vez tengamos claro, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Escuchen bien esto, lo que les voy a decir. Definitivamente yo creo que nosotros, mis amados hermanos, para empezar estamos sanos, gloria a Dios, amén. Si esta vacuna, que esto así va a ser, se va a empezar a implementar, ya nadie ni todo lo que está escrito se va a cumplir. Ya nadie va a poder viajar si no tiene esta vacuna. Dentro de esta vacuna están diciendo que esta vacuna va a llevar un chip, amén. Entonces definitivamente ustedes y yo no podemos, amén, permitir que nos la pongan, amén. Pero ahora pensemos, ¿y qué pasaría? Porque esto es lo que va a pasar con aquel bebé que está recién nacido. Lo primero que hacen con los recién nacidos, ¿qué es? Acuérdense lo que estamos hablando, una vacuna, se está buscando una vacuna. ¿Qué es lo primero que hacen con los recién nacidos? Vacunarlos. ¿Y qué pasa con ellos? Acaban de nacer y de una vez la vacuna como el chip, ¿se salvan? ¿Se pierden? Se salvan. ¿Por qué? Porque escuchen bien, el enemigo, mis amados hermanos, escuchen bien esto, va a buscar sellar cuerpos. Porque la enfermedad que se desató ahorita, ¿qué está estorbando? Está estorbando y matando cuerpos, amén. Está enviando, entiéndanme esto en el espíritu, por favor, a mucha gente que probablemente estaba perdida. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Quizás le dio la enfermedad, pero ustedes creen que y murió, que en medio de ese proceso de enfermedad no se había arrepentido. Entonces aún Dios como está permitiendo esto, ¿para qué? Para rescatar almas que probablemente que si todo hubiera seguido normal, se hubieran perdido. Entonces por eso dice la Biblia claramente, todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. ¿Decimos amén? Amén. Antes yo pensé que ya se me había terminado el tiempo. No. Entonces por favor, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con aquello que ocupa demasiado nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque así es como va a empezar el sello de la bestia. Recordemos que cuando se hizo la estatua de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que se dijo? Que todo el que no adorara a esa imagen, pues lo iban a matar, diferentes causas, ¿verdad? Porque ahí vimos que fue diferente el trato para Daniel y sus amigos. Amén. Entonces mucho cuidado con aquello que está ocupando tu tiempo, porque eso sin darte cuenta puede llevarte al sello de la bestia. Estar dedicándole más tiempo a cualquier otra cosa que a Dios, y de cierta forma esto es lo que están haciendo.
El día de hoy, la mayoría de la gente en sus casas, ¿qué creen ustedes que está haciendo? La mayoría de gente en su casa, descansando, pero no reposando, ¿verdad? Frente a la tele. Estaba viendo que dice que las cuentas de Netflix subieron. El día de hoy una de las empresas más millonarias es Netflix. ¿Por qué? Porque mucha gente, como consecuencia del encierro, contrató la plataforma de Netflix. ¿Qué están haciendo entonces? Viendo tele, mis amados hermanos. Entonces, de cierta forma lo están logrando. Toda la agenda del anticristo, de Satanás, que Jehová lo reprenda, está logrando que los cristianos se acomoden, está logrando que los cristianos pasen película tras película tras película, las famosas series. Ahora ya no se les llama novelas, sino se les llama serie. Está haciendo que la gente serie tras serie tras serie tras serie. Yo me acuerdo, por ejemplo, que antes, cuando yo miraba los supercampeones, hace un montón de tiempo, uno tenía que esperar 24 horas para ver el otro capítulo. Pero ahora con Netflix, esto es lo tremendo, en un día la gente mira toda la serie, los 23 capítulos. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Está adorando otro tipo de cosas, mis amados hermanos, y no le está dedicando tiempo a Dios. Y después todavía el colmo es que no tengo tiempo, pastor, para orar. Que Dios nos ayude, decimos amén. Pero escuchen, pues continúo. Entonces el versículo 9 está hablando claramente de la adoración a la bestia y a su imagen, y de lo que es el sello o la marca de la bestia en la frente y en la mano. Pero sigue diciendo: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Eso ya es la muerte segunda, mis amados hermanos, delante de los santos ángeles y el Cordero. Escuchen lo que dice acá: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces vean, esto es bien interesante, mis amados hermanos, porque dice que nadie que reciba la marca ¿de qué? De su nombre. Entonces, miren, pues es que esto es... La vez pasada hablábamos acerca del 666, que sabemos que es la marca de la bestia. Pero ¿será que así se llama? ¿Será que su nombre es 666? No. Entonces definitivamente lo que ha pasado, mis amados hermanos, es que nos han estado vendiendo una idea de que la marca va a ser un número 666. No, dice claramente ahí la marca de su nombre. Y yo les he enseñado a ustedes y les he explicado, mis amados hermanos, que el nombre es naturaleza. Entonces lo que el enemigo, que Jehová lo reprenda, lo que el anticristo, lo que quieren hacer es cambiarnos la identidad de ser hijos de Dios. Ahí se van a dar cuenta uno de los puntos finales que traigo ahí: a ser hijos de incredulidad. Entonces que Jehová reprenda al diablo y todas sus artimañas. Por eso claramente dice la Biblia que ustedes y yo tenemos que estar atentos, mis amados hermanos, porque no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces se está trabajando ahorita lo que el apóstol estaba explicando, y otras personas que también pues el Señor les revela su palabra, están diciendo, es de que esto que está pasando es un ensayo. Algunos están hasta diciendo, yo no lo estoy diciendo, solo se los estoy comentando, de que ya estamos en la tribulación y que va a venir la gran tribulación. No, se nos ha explicado y lo entendemos y lo creemos, que la iglesia no pasa la tribulación. Los dolores de parto sí, creemos que estamos en dolores de parto, pero imagínense lo que algunos están diciendo ya. O sea, a lo que voy es, ¿qué tanta importancia le están dando a esto que está pasando? De que ya estamos en la tribulación, dice, y que lo que viene son 3 años y medio de gran tribulación. Amén. Y hasta se atreven a poner fecha, dice, en 5 meses, dice, entramos ya a la gran tribulación. Definitivamente ustedes y yo sabemos que no es así. Amén. Pero dejémoslo ahí, va, en su pensamiento. Y si fuera cierto, o sea, el tiempo que nos queda acaba 5 meses. Repito, no estoy predicando que así sea, solo estoy atrayendo nuestra atención para que lo que nos corresponde ahorita es que nada ni nadie nos quite la identidad, porque por eso dice claramente ahí,
el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y repito, yo les he dicho que el nombre es identidad. Entonces lo que el diablo y el anticristo están haciendo, que Jehová lo reprenda, es cambiarle la identidad a la iglesia. De que si éramos una iglesia de oración, una iglesia guerrera, o una iglesia en la tele, Netflix, cable, y como hasta el fútbol nos quitaron, entonces a dormir. Entonces no sé, eso es lo que el diablo quiere, que Jehová lo reprenda, cambiarle la identidad a la iglesia. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, que cuando, si el Señor lo permite, que los templos se vuelvan a abrir, que Dios nos libre de que la gente venga cabizbaja, o como se les decía yo en algunos mensajes que les he enviado por WhatsApp, que algunos ya ni regresen, que algunos se queden en el mundo. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Bueno, ya está ahí el otro punto. Bueno, las personas de poca fe tienen también es tremendo, corazón malo o enfermo. Cuando hablamos de malo, no es aquello, ay, me siento mal, no, sino es malicia, maldad. Pero cuando hablamos de enfermos, sí estamos hablando de ese pesar en el cuerpo de una enfermedad. Amén. Pero ¿por qué volvemos a decir esto? Que las personas de poca fe tienen un corazón malo o enfermo. Vean la base bíblica, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Ahí está, creo que tiene hasta el 15, vamos a leer. Amén. Hebreos 3, 12 al 15 dice: mirad, hermanos, por favor, mis amados hermanos, mirad, está diciendo acá la palabra del Señor, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces la incredulidad enferma el corazón, pero la incredulidad también convierte a la gente en mala. Si se dan cuenta, ahí les escribí yo entre paréntesis y en otro color la palabra infidelidad. ¿Por qué? Porque la versión del oso dice básicamente lo mismo, pero donde dice incredulidad, utiliza la palabra infidelidad. Entonces pudiera decir: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad. Entonces aquí este es otro punto muy importante, mis amados hermanos, que la gente de poca fe va a ser infiel, no le va a poder ser fiel al Señor en este tiempo. Imagínense ahorita que nos encerraron en nuestras casas y nos cerraron los templos. O sea, ¿qué tanta seguridad podemos tener nosotros, primeramente como pastores, de que todos los que están encerrados en su casa del cuerpo de Cristo le están siendo fiel al Señor? Si, como lo he venido diciendo y lo repito una vez más, el apóstol Billy lo dijo en uno de los foros apostólicos, que él vio de que el consumo de pornografía se ha aumentado. ¿Y por qué? Porque como la gente está encerrada y tienen internet, se encierran a ver pornografía. Entonces esto es infidelidad, y que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, porque escuchen bien qué es lo que dice, que la infidelidad o el corazón malo con incredulidad dice que hace que se aparte la gente del Dios vivo. Es lo que dice ahí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Definitivamente hay mucha gente que a mí lo andan diciendo: a ver si van a volver a abrir los templos. Amén. Entonces eso ya es incredulidad, y lo que puede estar pasando es que se van a apartar de Dios. Definitivamente apartados del templo estamos. Amén. Estamos apartados del templo, pero no de Dios. Amén. Pero es lo que mucha gente lastimosamente está haciendo, le está pasando. ¿Por qué? Porque su relación con Dios se está enfriando, y ustedes y yo no podemos, no debemos permitir que nuestra relación con Dios se enfríe, porque claramente lo dice la palabra del Señor, que en este tiempo nos encerraríamos en nuestras casas. ¿Para qué? Para tener intimidad con Él. Cierra la puerta tras de ti, dice, y a meterse en intimidad, y cuando salgas, dice, encontrarás pasto, habrá alimento, habrá sustento, habrá provisión. Pero este no es un tiempo de apartarse de Dios, pero es el plan del enemigo, y yo como ministro temo que lo pueda estar logrando. Por eso dije: no, yo ya no aguanto.
vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos al templo, vamos a orar, porque pues esto no nos lo han permitido, amén, no nos lo han prohibido, perdón, no lo han prohibido, como no lo han prohibido, pues gloria a Dios, estamos orando en su casa, amén. Hebreos capítulo 3:13 dice, antes bien, o sea, antes de apartarse de Dios por incredulidad, exhortaos los unos a los otros cada día, amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo sabemos o miramos ahí de alguno que ya ande ahí claudicando entre dos pensamientos, a exhortarlo, ¿por qué? Porque dice, entre tanto que se dice hoy, ya vamos a entender cuál es este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Vean qué importante esto, somos hechos partícipes de Cristo, pero si retenemos hasta el fin, amén, firme hasta el fin, nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy, ahí está ese hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, amén. Amén. Bueno, que hay... ¿con quién no estoy ahí? Porque se me olvidó cambiar. Bueno, ahí estoy donde quiero estar. Veamos, esto es bien tremendo, mis amados hermanos. Porque aquí donde dice en Hebreos 13:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, amén, de incredulidad o malo de infidelidad. Estos son los significados. Pero ¿saben qué es lo que a mí me llama la atención? Es la palabra, no tanto los significados, sino la palabra griega, que la palabra griega para esa palabra malo de incredulidad es la palabra poneros. ¿Y se acuerdan ustedes aquella cita cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale de la persona y se va, anda por lugares desiertos y regresa y dice que trae con él? ¿Qué dice que trae? 7 espíritus, ¿qué dice? Peores, es esta. Cuando vamos a qué significa eso, peores, es la misma palabra, poneros. Entonces, poneros atención, hermano. Amén. Entonces, es la misma palabra, dice un corazón malo de incredulidad. 7 espíritus poneros, 7 espíritus peores, más malos que el que salió. Entonces, vean lo que el enemigo está haciendo, lo que quiere lograr, mejor dicho, con este encierro en nuestros corazones. Si entramos a este encierro por la pandemia, más o menos medio buenos, ¿cómo estará esa gente? Y si entraron malos, ¿cómo estará su condición espiritual ahorita? Peor. 7 espíritus poneros, 7 espíritus peores, más malos que él. Y así es como dice que la incredulidad así convierte el corazón en un corazón peor que el primer estado. Y los significados, pues, significa malo, dañino, en efecto o influencia. Quisiera hacer énfasis en cada uno de ellos, pero el tiempo ya se fue. Tengo 15 minutos nada más. Creo que es el segundo punto que les doy todavía. Son 3 si no estoy mal. 4. Entonces dice acá, el otro significado de esta palabra malos es enfermo con enfermedad. Amén. Entonces ahí estamos, por eso le coloqué al punto, mis amados hermanos. Las personas de poca fe tienen un corazón malo o enfermo. Amén. Ay, Dios mío. Bueno, nada más lo voy a mencionar. Vicioso, culpa, y el otro significado es diablo. Bueno, tenemos que dejarlos ahí porque el tiempo, mis amados hermanos. Amén. Aquí ya estamos en el otro punto. Entonces lo importante, mis amados hermanos, es que si ustedes y yo identificamos nuestro corazón, que en nuestro corazón no haya maldad. Amén. A veces, no a veces, la Biblia dice que somos malos. Amén. Si vosotros siendo malos, pero miren qué tipo de maldad, damos buenas dádivas, entonces está escrito, ¿verdad? Pero no somos tan malos entonces. Pero sí podemos llegar a ser malos. Pero, repito esto, la palabra malo también significa enfermo. Y a veces uno tal vez no está malo en relación a la maldad, pero sí está enfermo. Y estando enfermo del corazón, las actitudes pueden hacer que uno parezca como una persona mala. Pero que el Señor nos ayude. Amén.
Las personas de poca fe son ignorantes. Amén. Ya voy a ir avanzando un poquito más rápido. Primera de Timoteo 1:13. Aquí está hablando el apóstol Pablo. En el versículo 12 él está hablando acerca de cómo Dios por misericordia lo llamó al ministerio. Luego dice en el versículo 13, algo así como, ¿cómo me llamó a mí al ministerio si yo antes era blasfemo? Miren, era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Entonces el apóstol Pablo tenía 5 problemas muy delicados, pero si se dan cuenta, la ignorancia y la incredulidad van ligados, porque no dice lo hice con ignorancia e incredulidad, sino dice con ignorancia en incredulidad. Amén. Esto es como el mejor ejemplo es cuando vemos un vaso con agua, ¿verdad? El agua, ¿en dónde está? Está en el vaso. Entonces él era ignorante, pero dentro, cubierto por una vida de incredulidad. Entonces por eso le coloqué a este punto que el incrédulo es ignorante. Lo tremendo, mis amados hermanos, de la ignorancia es que cuando se ven los significados, pero significados desde el punto de vista de la concordancia, la concordancia dice que el ignorante está en tinieblas. La ignorancia es uno de los significados que tiene es tinieblas. Y ustedes y yo sabemos que Dios claramente separó la luz de ¿qué? De las tinieblas. Y repito una vez más, la Biblia habla de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Entonces la ignorancia es un concepto que indica, número 1, falta de saber, número 2, falta de conocimiento, y número 3, falta de experiencia. Entonces la gente incrédula, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, es ignorante. ¿Por qué? Porque no sabe. Es como les acabo de decir, que está diciendo, y saben que lo peor, tiene seguidores y seguidores, publica un video ahorita y al ratito ya tiene mil personas que lo han visto, que está diciendo que el Cristo de nuestra Biblia no es, que no existió. Entonces podrá tener tal vez mucho conocimiento, pero no sabe, o tal vez ni conocimiento tiene, y experiencia menos. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y escuchen lo que dice Primera de Pedro 2:15 en relación a la ignorancia y a la incredulidad. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Vean, la pastora acaba de predicar acerca de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, si ustedes se recuerdan. Y aquí dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia. Entonces, ¿cómo se va la ignorancia? Haciendo el bien. Sí. Esta es la voluntad de Dios. Hagan bien y la ignorancia se va. De los hombres vanos, dice. Bueno, avancemos, mis amados hermanos. ¿Dónde está ahí? ¿Qué tienen en la pantalla? Hijo de incredulidad. Bueno. Y aquí este es el último. Y este es bien tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no somos hijos de incredulidad. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que tener bastante cuidado a quién oímos, de quién aprendemos, a quién agarramos como modelo, porque definitivamente nosotros para llegar a ser padres tuvimos que pasar por un proceso. Nadie nació siendo padre. Nació y ya es padre. Eso es ilógico, ¿verdad? Para llegar a ser padre hay que pasar por un proceso. Para llegar a ser hijo también, por lo menos para que nosotros llegáramos a ser hijos, ¿cuál fue el proceso? Nacer. Si no hubiéramos nacido, simple y sencillamente nunca hubiéramos sido hijos, pero por cuanto nacimos, somos hijos. Amén. Entonces, los hijos de incredulidad nacen o se forman, escuchen bien, se los voy a decir una vez, según a quien escucha. Entonces, las personas de poca fe son hijos de incredulidad. ¿De dónde saco yo esto? De Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Tengo 10 minutos todavía. Dice la palabra del Señor, no sé si ya lo cambié. Ahí está. Antes, escuchen bien, antes, amén. Ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal, escuchen por favor, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo.
Y yo acabo de decir, mis amados hermanos, que los hijos de incredulidad se convierten o nacen en hijos de incredulidad según a quien escuchan. Amén. Ten mucho cuidado con a quién estamos escuchando, con a quién estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque dice claramente aquí, antes, amén, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían, escuchen esto, es importante, al poderoso espíritu en los aires. Ese es Satanás, que gobierna sobre los malos espíritus, y aquí mucha atención por favor, y domina a las personas que desobedecen a Dios. Eso es lo que dice esta versión. Domina a las personas que desobedecen a Dios. Pero otra versión dice, y coloqué esta parte porque me gustó cómo lo dice la otra, pero me gustó más la parte de esta. Amén. Lo que está en verde es lo que dice otra versión. Entonces dice acá, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. Amén. Entonces dice esta Biblia que hay hijos de incredulidad. Pero ¿por qué es que hay hijos de incredulidad? Porque hay un espíritu que opera sobre de ellos. Hay un espíritu que les está enseñando. Hay un espíritu que los está dirigiendo. Y es el espíritu del diablo, que igual lo reprenda. Amén. Es el espíritu del anticristo, es el espíritu del falso profeta. Es todo, mis amados hermanos, todo espíritu que quiera vernos mal, que quiera vernos dañados y destruidos. Ahí está en ese espíritu que opera. Solamente opera, solamente obra, solamente influencia a los hijos de incredulidad. Entonces, antes de ponernos a hacer tal o cual cosa, sea buena o sea mala, tenemos que tener discernimiento. Bueno, ¿bajo qué espíritu voy a hacer esto? Amén. Y que el Señor nos ayude. Voy casi terminando. Si 3 diapositivas más. Mateo capítulo 15, versículo 13. Amén. Al 20, vamos a leer. Aquí está la base de lo que les digo, de que todos aquellos hijos de incredulidad, mis amados hermanos, llegan a ser hijos de incredulidad por ver a quién escuchan, por ver a quién imitan. Amén. Amén. Dice Mateo capítulo 15, 13 en adelante, dice: pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Amén. Dejadlo, dice, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, los que se convierten en hijos de incredulidad, ¿por qué es? Porque se dejaron guiar por ciegos, se dejaron guiar por gente que no sabe, mis amados hermanos, no tiene ni siquiera tal vez temor del Señor, y se pone a hablar. El día de hoy, cualquiera compra una cámara, tiene un teléfono y se pone a hablar, y dice cualquier barbaridad, y el montón de gente like, y siguiéndolo y escuchando, y ¿qué les están enseñando? Nada más a convertirse en hijos de incredulidad. Que el Señor nos guarde, porque los hijos de incredulidad son aquellos que tienen poca fe. Entonces repito lo que dije desde el principio, lo repito ahorita ya casi para terminar: la poca fe no es mala, amén, pero tampoco es lo ideal. Que el Señor aumente nuestra fe. Seguimos leyendo y termino con la cita que les dije que la atesoremos, amén. Versículo 15 dice: y respondiendo Pedro le dijo, decláranos la parábola. Y escuchen lo que el Señor le responde. Ay, dice algo así, me imagino yo. Y Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento. O sea, que quiere, aquellos los llamó ciegos, guías de ciegos, pero los apóstoles tampoco entendieron. ¿Ya? O sea, que también eran un poquito incrédulos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la ventaja de ellos? Esta: Señor, no entendemos. Aunque los cuadró, pensemos, les dijo hombres de poca fe, porque así les dijo varias veces, les explicó, entendieron. Dice el versículo 16: y Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis todavía. Les vuelve a decir que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina. Aquí está la clave de esto: mas lo que sale de la boca, del mismo corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Entonces, si vienen siguiendo la escritura, les dijo ciegos, guías de ciegos. ¿Pero por qué? Por lo que sale de la boca. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien se convierta en un hijo de incredulidad? Lo que escucha que sale de la boca del otro. Por ejemplo, que Dios nos libre. Si le decimos a nuestro hijo, tan bruto que sos, tan inútil que sos, ¿en qué lo estamos convirtiendo? En un hijo de incredulidad. Entonces luego él lo vamos a poner a hacer algo y lo primero que él va a decir es, no puedo. ¿Por qué? Porque por lo que sale de nuestra boca lo convertimos en un hijo de incredulidad. Por eso que Dios nos libre, mis amados hermanos. Amén. Porque cuando estamos enojados,
hablamos barbaridades. Y lo importante de esto es, les pongo dos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban naciendo Benjamín? ¿Qué nombre le puso la madre? Benoni le dice, hijo de mi desgracia. Amén. Lo ató, digámoslo así. Pero en el momento, el padre le cambió el nombre y le dijo, no, te llamarás Benjamín, hijo de mi diestra. Amén. Y el otro ejemplo, mis amados hermanos, uno de estos días yo estaba enojado y le pedí a Mercy, y vine yo y le dije, solo así va a entenderle. Y en el momentito la pastora, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, la cosa que no permitió que esas palabras operaran en su vida, porque hizo exactamente lo que hizo Jacob. Cuando viene Raquel y le pone Benoni, hijo de mi desgracia, en el momentito no, Benjamín. ¿Y cómo lo reconocemos nosotros? ¿Como Benoni o como Benjamín? Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo importante, mis amados hermanos, de ser dos y no uno. Porque si viene solo uno, ata a la persona, se convierte en hijo de incredulidad y después, ¿pero por qué sos así? Pero ¿cuántas palabras como estas desatamos? Voy terminando, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, mis amados hermanos, ahí están ya, ¿cuántos puntos les di? 4, ¿verdad? Los 4 puntos. Hay más, no crean que son los únicos, hay muchos más. Del problema de tener poca fe. Amén. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Señor en nuestra oración? Aumenta mi fe. Amén. Aumenta mi fe. Y mucho cuidado de estar escuchando cualquier cosa, porque además está escrito que en este final de los tiempos se diría, ahí el Cristo, no, allá. ¿Y qué dijo él? No vayáis, no es. ¿Por qué? Porque no es cierto. Amén. Porque la venida de él será como ladrón en la noche, como el relámpago que sale de un lado y aparece por el otro, pero es un instante. Amén. Y termino con esta cita. Atesoren esta cita en sus corazones, porque es una bendición. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 24 y 26. Repito, atesoremos. Decimos amén. 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 Cuando te acostares, escuchen lo que dice, no tendrás temor. Amén. Amén. Antes te acostarás, dice, y tu sueño será suave, apacible. O sea, en ese sueño habrá reposo. Luego dice, miren una vez más, no tendrás temor del pavor repentino. ¿Qué sería un pavor repentino? Es esto que estamos viviendo, que aunque lo sabíamos, pero de repente nos apareció. Amén. Y no sé si escucharon al presidente diciendo que tuviéramos cuidado con andar por aquí por Misco. Pavor repentino. Amén. Amén. Ni la ruina de los impíos cuando viniere. Escuchen esto por favor, porque el Señor será tu confianza. Amén. ¿Y qué veíamos que era un significado de un hombre de poca fe? Que tiene poca confianza en Cristo. Amén. ¿Ven? Entonces ustedes y yo, si nuestra confianza está en Dios, no seremos contados por hombres de poca fe. Pero si medio titubeamos ahí, entonces a que aumente nuestra fe. Y termino, y Él guardará tu pie para que no seas tomado. Amén. Amén y amén. Le damos gloria a Dios, mis amados hermanos. Les vamos a hacer una palabra de oración y a suplicarle al Señor que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones. Y lo más importante, no ser tomados en cuenta como hombres de poca fe. Decimos amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu dulce presencia venimos en esta hora, poderoso Dios y Padre bueno. Hoy te suplicamos, papito lindo, por favor, por amor a tu gran nombre. Tu palabra dice, Señor, que tú saliste y viste las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Tuviste compasión y les empezaste a predicar y te convertiste en su pastor. Hoy te suplicamos, Señor, que por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, no permitas que nos convirtamos en hombres de poca fe, sino que antes bien nuestra fe aumente, porque tu palabra nos muestra, Señor, que los hombres de poca fe, papito lindo, no tendrán reposo, que los hombres de poca fe serán atormentados de día y en la noche, Señor. Ten piedad,
resistentes, palabra, Señor, Padre eterno. los hombres de poca fe, Señor, muestra tu a cada palabra, casa, cada familia, son Padre, malos cada y persona, están Padre, enfermos, Señor, que que tu palabra a través de estos medios, Padre bendito, alguna enfermedad en nuestras almas, en nuestros espíritus, te suplicamos, por favor, poderoso Dios y Padre bueno, que por amor a tu nombre, Señor, nos sanes, libre de mí, Padre, renunciamos, Padre de Dios, en esta hora, Padre, a toda ignorancia, Padre, bendecimos, Padre de la gloria, a toda tiniebla, Padre, que bendecimos cada familia, Señor, y declaramos, Padre eterno, de que nos guarda, que nos libra, Padre, que nos liberta, que siempre te tengamos a ti, Señor, Padre. No permitas que estamos, Señor, debajo de ninguna hueste, debajo de ninguna potestad. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Padre, y permanezcamos, Padre, bajo tus alas, bajo tu abrigo, bajo tu sombra, poderoso Dios, Padre celestial, quien sostiene a Hoy cada casa, renunciamos, Padre, esta Señor, hora, a Padre, ser hijos de integridad. Ayúdanos, papito lindo, a saber escuchar, Padre celestial, tu voz, tu palabra, creyendo lo que escrito está, a nuestras coberturas, Padre, vendrán de hoy, te adorarán y se postrarán, Padre, te adorarán porque solo tú eres santo, porque solo tú, Padre, en tu nombre eres santo y las obras de tu justicia se han hecho manifiestas. En el nombre esta de palabra, Jesús. Señor, en cada alma, en cada mente y en cada corazón. Enviamos también, Señor, una palabra de bendición sobre todos aquellos, Señor, que nos puedan estar viendo, ya sea en vivo o en diferido, por las redes sociales, Señor. Los bendecimos, bendecimos sus hogares, Padre, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, regresará a ti vacía. en cada hijo, En el nombre Señor, de Jesús. ministramos un espíritu Gracias, de Padre. obediencia, Padre. Gracias, Hijo. En nombre de Gracias, Jesús. Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Y esperamos, pues, en el amor del Señor, que esta palabra no regrese vacía. Amén.